Gloria al Señor. Invito a los hermanos, pueden tomar sus asientos, y convido a los hermanos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateos capítulo 5. Hoy, como ya es costumbre, el segundo sábado cada mes, culto hispano, pero todos sabemos, no es hispano, es para el Señor, culto es para el Señor. Amén. Se habla en lengua hispana, pero el culto es para el Señor. Y yo le pido a Dios que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, fluidez de palabra, para que tanto yo, que estoy aquí al frente en esta oportunidad de poder ministrar, poder expresarme de una forma clara, de tal forma que los hermanos puedan entender y que ustedes puedan, Dios les pueda dar esa capacidad de poder entender las cosas que aquí se tengan que decir. Que sea voz de Dios y no de hombre. Le pido a Dios en este momento, quite al hombre de este lugar y que tome posesión de mis labios para poder hablar conforme a su palabra. Mateos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20. Gloria al Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que en portugués es los escribas y fariseos también. Yo leí en otra versión es maestres. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En la segunda parte, ahí nomás, un poquito más arriba del versículo 19, dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo está hablando aquí de la ley. Y note el orden que Él nos enseña, el orden que Él nos da. Primeramente dice, más cualquiera que los haga y los enseñe. El orden es primero hacer y luego enseñar. Acto seguido nombra a estos hombres fariseos, escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran especialistas en enseñar y no hacer. Ellos no hacían. El orden es hacer y enseñar. Y es el orden natural de las cosas. En todo el orden natural de las cosas así, en el ser humano es así. Primero tenemos que aprender nosotros, practicar nosotros, para luego enseñar. No podemos enseñar nosotros a nuestros hijos a dirigir un vehículo si nosotros no sabemos. No podríamos nosotros a nuestros hijos o a otras personas enseñarles algo sin antes haber practicado nosotros en nuestra vida. Y en la vida espiritual no es diferente, en la vida espiritual es igual. Primeramente tendremos que nosotros practicar en nuestras vidas para nosotros poder enseñar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros muchas veces. Cuando Dios trata con nuestras vidas, Dios está enseñándonos, nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos practicar en nuestra vida, sufrir en nuestra vida o pasar por un proceso en nuestra vida para poder luego nosotros enseñar. Son procesos. La vida del cristiano es una vida llena de procesos. Y no podríamos nosotros enseñarle a otras personas a amar si no sabemos amar. No podríamos nosotros enseñarle a otras personas
a hablarles de la palabra de Dios si no tenemos conocimiento de las palabras de Dios? Si en nuestra vida no practicamos la misericordia, la justicia, si no tenemos fe, no practicamos la fe en nuestras vidas, ¿cómo podríamos enseñarle a los demás? Estos hombres, fariseos, escribas, maestros de la ley, eran especialistas en esta situación. Ellos eran especialistas en enseñar, pero ellos no querían, siquiera con un dedo, dice la palabra de Dios, que ni siquiera con un dedo querían ellos mover o cargar las cosas que ellos mismos ponían como peso a los demás, como carga a los demás. Porque la especialidad en estos hombres era eso. Ellos no sabían otra cosa más que hablar, instruir a la gente, educar a la gente de una forma que a veces era difícil para los demás, era difícil para el pueblo. Y si vamos al versículo 1 de este mismo capítulo, vemos que Jesús se le está hablando a la multitud y a sus discípulos. Pero dentro de esta multitud se encontraban estos hombres, fariseos, escribas, estos maestros de la ley. Ahora, yo le pido a los hermanos, imaginémonos, tan solo por un momento, imaginémonos una iglesia llena de escribas, de fariseos. Imaginémonos con una iglesia así. Qué interesante sería, ¿verdad? Sin duda alguna sería una iglesia llena. Ellos no faltarían a ninguna reunión. Ellos estarían ahí reunidos todos. En primer lugar. En segundo lugar, serían puntuales. En tercer lugar, todos ellos irían con sus Biblias. A ni uno le faltaría su Biblia. Y lógicamente serían esposos de una sola mujer. Nunca andarían ebrios ni maldiciendo por ahí. Son los escribas, fariseos. Y por supuesto, cumplirían con los diezmos. Pero ¿sabe cuál es lo triste de todo esto? Que todos ellos se irían al infierno. Así sería una iglesia llena de fariseos. Todos ellos se irían al infierno. Es triste, ¿verdad? Es triste. En el capítulo 23, Jesucristo pone en evidencia la hipocresía de estos hombres. Ya Jesucristo comienza a hablar más claramente sobre estos hombres. Y notemos que nuevamente Él se dirige a la gente y a los discípulos. Y recordemos que dentro de esta multitud se encontraban estos hombres. Siempre generando confusión, siempre generando discusión, polémica. Siempre estaban ahí, aprovechando la oportunidad o viendo la oportunidad para hacer caer a los demás. Y ahí Jesucristo comienza a advertir a la gente y comienza a poner en evidencia a estos hombres. Vamos a leer del versículo 2, 23, del 2 en adelante. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Ellos eran especialistas en decir, en ordenar, especialistas en hablar, en crear leyes, estatutos, reglamentos, doctrinas, especialistas en todas esas cosas, pero ellos no hacían lo que ellos podían hacer solamente para figurar o para mostrarse ante los demás. Y dice:
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Estos maestros de la ley les gustaba llamar la atención. Estos hombres eran expertos en eso. Les gustaba ser vistos, observados por la gente. Y para lograr esas cosas, ellos ensanchaban sus filacterias. Eran unas cajas, unos envoltorios en los cuales ellos introducían los textos o parte de las escrituras. Y lógicamente cuando más grande o más ancho era, la gente los observaba y decían, no, mira, ellos cargan muchas partes de las escrituras, saben mucho, son hombres estudiosos, preparados. Y es verdad, pero ellos todo lo hacían con un solo motivo, con un solo fin, de llamar la atención, de figurar, de aparentar algo que ellos no eran. Ellos fingían santidad cuando en realidad ellos eran hombres crueles. Ellos eran hombres que aparentaban una vida santa y sin embargo ellos apartaban a la multitud de los caminos del Señor. Con tradiciones, costumbres humanas, con tradiciones que se heredaban de familia en familia, como hoy vemos muchas iglesias viven de tradiciones y de costumbres. Se heredan, yo soy de tal religión o yo soy de tal denominación porque mi padre fue. Y se deja de lado el fundamento principal, que es seguir a Cristo, que es amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y estos hombres eran expertos en esas cosas. A ellos les gustaba llamar la atención. Y ellos no desaprovechaban la oportunidad para tentar a Jesucristo con tantas preguntas. En un momento menos esperado, ellos saltaban con una pregunta. En un momento menos esperado, ellos no veían la oportunidad de querer ridiculizar a Jesucristo. Y eso era una muestra de que en realidad ellos eran hombres perversos que no estaban buscando el bien para la humanidad, sino buscaban el bien para ellos mismos. En el versículo 13 del capítulo 23, es ahí, a partir de ahí, donde Jesucristo comienza a exponer la corrupción de estos fariseos y escribas. Ahí Jesucristo comienza a exponer. Y Él nos habla de ocho ayes. Ay, 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 les digo yo. Ay, ay, ay. Ahí Jesucristo comienza a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis ni vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Escribas, fariseos, hipócritas, eran hombres perversos. Y estos mismos hombres se sentaban en una cadera en la sinagoga especial para ellos, para donde ellos tenían que enseñar al pueblo sobre las leyes, pero también a partir de ese lugar ellos aprovechaban la oportunidad para crear leyes de acuerdo a la época, estatutos, reglamentos, doctrinas. Y muchas de esas leyes y doctrinas que ellos creaban a veces eran pesadas, eran cosas difíciles para el pueblo soportar. Por eso que Jesucristo dice en el capítulo 5, Jesucristo dice: más todo lo que ellos enseñen, todos los que ellos digan que hagáis y hacedlo, pero no hagan conforme a su voluntad. Porque ellos enseñaban la doctrina verdadera, enseñaban sobre la ley, pero habían cosas que ellos creaban, inventaban,
No hagan conforme a lo que ellos dicen, las cosas que ellos están enseñando o como ellos hacen. Eso no es lo correcto, porque ellos no son capaces siquiera de cumplir lo que ellos mismos dicen, pero sin embargo quieren que el pueblo haga esas cosas. Yo escuchaba el testimonio de una hermana. Esta hermana tenía un buen tiempo ya congregando en una iglesia, y por motivos personales X que suceden en muchas veces en muchos hogares, ella inició un proceso de divorcio. Ambos, ella y su esposo, eran miembros de una iglesia junto con su hija de 15 años. Y cuando ellos comenzaron a enfrentar ese proceso de divorcio, un grupo de hermanos se enteraron de esta situación y apareció por ahí una religiosa y le dijo: hermana, ¿cómo es posible eso? Usted es cristiana, usted no se puede separar, usted no se puede divorciar, porque si usted se divorcia, usted está condenada para el infierno. Aquella hermana cuenta, se echó a llorar, y lo menos que esperaba ella era palabras de consuelo, de aliento, o un apoyo espiritual en oración, porque no solamente sufría ella, no sufría su pareja, que era en ese momento su esposo, del cual se estaba divorciando, sino sufría también aquella adolescente de 15 años. Porque ella se dio cuenta que era una iglesia donde se practicaba mucho la religiosidad. Se cuidaban, se guardaban de no vestir pantalón porque es pecado, de no maquillarse porque te vas al infierno, de que la mujer no se puede cortar el cabello porque esa es cosa del mundo. Religiosidades. Cuando verdaderamente nosotros como cristianos tenemos que aprender en el proceso, es Dios quien nos va a ir transformando. No son los hombres, no es la iglesia, es Dios quien va a ir transformando a cada uno de nosotros. Yo conozco muchas personas que vienen a la iglesia o que van a las iglesias y toman y fuman, y sin embargo están ahí, no faltan a un culto. Es un proceso que ellos van a pasar, y es Dios quien nos va a transformar. Es Dios, es el Espíritu Santo quien va a tocar sus vidas y los va a transformar. No es el hombre, no es una palabra bonita o no es una crítica constructivas que muchas veces nosotros decimos que damos críticas constructivas para edificar. Tenemos que aprender a orar, a pedirle a Dios para que Dios obre en las vidas de cada ser humano y en cada problema que cada uno de nosotros afrontamos. A no juzgar, a no criticar, a no murmurar. Para mí es difícil traer ese tema a la iglesia, porque aquí se podría hasta pensar que se está llamando la atención a los hermanos, pero Dios trató conmigo con esto. Dios trató conmigo. Yo soy de las personas que no tengo paciencia. A veces estoy de un humor y luego por algo ya estoy de mal humor. Y en el trabajo a veces afronto situaciones que a veces la persona, el jefe, quiere hacer algo para ayudarme y me parece mal. Y ya estoy juzgando. Y después cuando yo me doy cuenta, mira, lo hizo para ayudarme, para facilitarme el trabajo. Porque juzgamos, porque soy unas personas que juzgan muy fácilmente a veces. Dios tocó eso en mi vida. Y quizás hoy este mensaje está aquí también tratando con alguien de aquí, Dios hermanos. Porque yo tengo la certeza que cuando Dios habla a través de un mensaje, está hablando para el pueblo. Y no habla tan solamente para uno o para dos. Dios habla para todo el pueblo que está aquí reunido. Porque cuando se trata de recibir bendición, quien recibe la bendición es todo el pueblo. Cuando Dios bendice un hogar, bendice la familia entera. Cuando Dios bendice la iglesia entera.
No dice bendijo, me voy a bendecir al pastor y al hermano que está a su lado no lo bendigo. La bendición no es para él. Depende de cada uno quien sabe para tomar esa bendición. Si usted no aprende a tomar esa bendición, usted la pierde. Por eso que Jesucristo comienza a exponer la corrupción de estos hombres, escribas y fariseos, para que la gente tome cuidado y no se pierda de esa bendición del momento. Estos maestros, con sus reglas humanas, religiosas, ya habían hecho de la ley una tradición, una costumbre. Y es por eso que ni ellos mismos aceptaban a Jesucristo. Ellos mismos rechazaban a Jesucristo. Y de esa forma, ellos no entraban al reino de los cielos y no permitían que la multitud que estaba ahí al lado, de los que estaban entrando, también entrasen. Ellos les impedían con sus falsas doctrinas, con sus cosas que ellos siempre comenzaban a hablar a espaldas o a escondidas. Más adelante en el versículo 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Las personas se aprovechaban de sus conocimientos y de su condición de maestros y se apoderaban de algunos bienes. En pocas palabras, ellos se convertían hasta en ladrones. Ellos robaban. Esa es la palabra. Y para ocultar esas cosas, esas malas acciones, hacían largas oraciones, usaban las oraciones largas como pretextos para poder ocultar esas malas acciones que ellos cometían a escondidas o que ellos hacían, y para que la gente no se dé cuenta, ellos oraban y hacían oraciones falsas, porque esas oraciones no eran para nada espirituales. Eran oraciones que solo servían para engañar a la gente. Eran oraciones que solo servían para aparentar una religiosidad, aparentar una espiritualidad, cuando en realidad ellos de espiritualidad no tenían nada. Conocimiento de la Biblia tenían mucho. Sabían mucho de Biblia, sabían mucho de las escrituras, de las leyes, pero espirituales no eran. Por eso que Jesucristo dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaremos el reino de los cielos. No basta con tener conocimiento de la palabra de Dios. No basta con estar dentro de la iglesia. No basta con venir y decir gloria a Dios, aleluya, amén. No. Es necesario que nosotros vivamos conforme a la voluntad del Señor. Ustedes recuerdan aquella historia de aquel joven que se acerca a Jesucristo y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino del cielo, de los cielos, para heredar la vida eterna? Jesucristo le dice los mandamientos, las leyes, ¿los conoces? Sí, maestro. ¿Cuáles? Esos que están allá en Éxodo 20. Sí, esos. No matarás, no robarás. Esos los sé todos, los he cumplido desde pequeños. Ahora sí, pues está bien, pero anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme. Haz mi voluntad. Conoces leyes, conoces todo, pero ahora te falta hacer mi voluntad. Podemos cumplir, podemos ser respetuosos en muchos aspectos, y eso se llama religiosidad. Si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, eso se llama religiosidad. Abraham
fue escogido para salir de un lugar que se encontraba cómodo, muy tranquilo. Sal de este lugar y ve a la tierra que yo te voy a dar, que yo te voy a mostrar. Él pudo haberse quedado en ese lugar, pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Y como consecuencia, ¿qué obtuvo? Como consecuencia, él tuvo como herencia todas las naciones, todos los hijos, hoy todo, la creación le pertenece. ¿Por qué? Porque vivió conforme a la voluntad del Señor. Hizo la voluntad de Dios. Abraham, Dios le dio un hijo. Ofrécemelo en sacrificio. Abraham pudo desobedecer y decir, Señor, ¿cómo va a ser posible esto? Pero él decidió hacer la voluntad de Dios. No es suficiente conocer Biblia. No es suficiente estar sentado y adorar a Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Más adelante Jesucristo le dice a los fariseos, vamos a leer versículo 23. Y se va a dar cuenta cómo Jesucristo nos enseña a través de esta palabra cosas muy interesantes a tomar en cuenta. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Se dan cuenta? Es necesario conocer leyes, es necesario conocer mandamientos, es necesario venir a la iglesia. Pero de la mano tiene que ser, también es necesario hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer una cosa sin hacer lo otro. Porque si no seríamos ciegos, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Si el asunto no fuera serio aquí, mis amados hermanos, estaríamos pensando que esto sería una historia humorística de parte de Jesucristo para con el pueblo de aquella época. ¿Cómo es posible colar el mosquito y tragarse el camello? Suena hasta gracioso, ¿verdad? Estas personas eran muy cuidadosas para diezmar, muy meticulosas. De 10 granos de cebada, 9 para mí, 1 para el Señor. De 10 hojas de mentas, de menta, 9 para mí, 1 para el Señor. Ellos eran muy cuidadosos, muy meticulosos. Pero en realidad lo que ellos hacían con esa actitud era tratar de ocultar o de calmar la culpa de sus malas acciones. Ellos trataban a través del diezmo meticuloso, del diezmo que ellos hacían de esa forma muy especial, trataban de ocultar su mala actitud, su mal comportamiento, mostrándose así ante la gente, diciendo, mira, ellos, para que la gente vea y diga, mira cómo son ellos, muy estrictos en estos asuntos. Pero en realidad lo que ellos trataban era de ocultar todas sus maldades, todas esas cosas que ellos hacían a escondidas, por lo bajo, ocultando, como religiosos que eran. Ahí Jesucristo le dice, es importante que ustedes diezmen, es importante que ustedes hagan eso, pero no descuiden lo otro. Ustedes están descuidando la justicia, la misericordia, la fe.
Están dejando de lado todas estas cosas y se están solamente concentrando en lo que es el diezmo. A eso se le llama colar el mosquito y tragarse el camello. Se fijan en cosas tan insignificantes cuando en realidad alrededor hay cosas tan graves, asuntos tan graves que tratar y los pasan por alto. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían siquiera autoridad moral para poder tomar una decisión muchas veces. Porque si de algo que ellos veían trataban de sacar un provecho, religiosos, hipócritas, vistiéndose con mantos y mantos muy lindos y hermosos, con flecos estirados y con sus filacterias ahí ensanchadas, mostrando sabiduría, imponiéndose ante la gente, pero por dentro eran hombres acabados, hombres deshonestos, hombres perversos, malos, que trataban de apartar a la multitud, y se apartaban ellos y no dejaban entrar a los demás. Ciegos, guías. ¿Cómo pueden pues ellos guiar a otras personas si son ciegos? Y son ciegos espirituales. No hablamos de los ciegos que en realidad, porque nosotros conocemos ciegos que guían, que se dirigen mejor que uno mismo. Pero estamos hablando de ciegos espirituales. Muchos ciegos espirituales quieren ser guías. Muchos ciegos espirituales quieren impartir santidad. Muchos ciegos espirituales quieren debatir, salir ante la sociedad y decir: mira, yo soy cristiano, cuando en realidad son hipócritas religiosos que dan mal testimonio, muestran una apariencia totalmente falsa. Jesús, a través de este versículo, les hace ver lo ridículo, disculpándome la expresión, lo ridículo y tonto, como ellos se veían haciendo tal cosas. Ellos eran capaces de colar el vino y que no pasase un mosquito, pero sin embargo tragaban el camello, se tragaban toda esa inmundicia, dejaban pasar por alto todas esas maldades, iniquidades que mucha gente cometía o que hasta ellos mismos hacían, porque no eran capaces ellos de poder poner un orden, porque ellos no sabían ya de misericordia, ellos no sabían de justicia, mucho menos tenían fe. Con todo esto, Jesús hace notar que estas personas eran personas que habían perdido el sentido de la equidad. Ya no sabían si esto era poco o era mucho. Ya no sabían, ellos ya habían perdido todo el sentido, todo el balance en sus vidas. Y que aún siendo cuidadosos para separar el diezmo, ellos eran descuidados para las cosas del Señor. Y todas esas cosas los hacía convertir a ellos en religiosos. Mucho cuidado con que nosotros nos volvamos religiosos. El pastor tocaba aquí ese tema al comienzo. Y yo desde ese momento comencé a darme cuenta que ya era Dios nuevamente hablando a la iglesia. Porque si de algo nosotros tenemos que cuidarnos hoy en día es de caer en la religiosidad. La religiosidad destruye la vida espiritual del ser humano, del cristiano. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. La religiosidad se deja llevar por doctrinas humanas. La religiosidad se deja llevar por costumbres o por ideales. El cristianismo vive en santidad.
El cristianismo se guarda en cuerpo, alma y espíritu. El religioso vive para el mundo, una vida diferente dentro y otra vida afuera. Ese es el religioso. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, nuevamente, ciegos guías. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Estos religiosos se sentían bien con una limpieza superficial. Por fuera se mostraban de una forma, aunque por dentro eran hombres injustos, eran hombres malos, perversos. Y solo vivían preocupándose por su apariencia. Y ellos, por eso es que a ellos les gustaba andar vestidos con unos flecos largos, ensanchando sus vestiduras, sus cosas ahí y mostrándose ante el público, ante la sociedad de una manera muy espiritual, una espiritualidad falsa. Su apariencia externa era una apariencia muy linda, muy limpia, muy hermosa, muy digna de imitar, pero por dentro eran hombres llenos de podredumbre, hombres llenos de rencor, de resentimiento, hombres vacíos. Ahí Jesús los llama a escoger. Ustedes son hombres, a la multitud le dicen, ustedes son personas que quieren vivir conforme a estos hombres, a estos fariseos, o quieren ser hombres que verdaderamente busquen el amor de Dios. Por eso Jesucristo comienza a desenmascarar a estos hombres, a estos fariseos, a dejar en evidencia. Ay, Dios, ay, hipócritas, ay de ustedes, fariseos, hipócritas. Jesucristo comienza a mostrar ante la multitud, a hacerles ver que estos hombres eran hombres que vivían una vida falsa, una vida llena de engaño, una vida llena de hipocresía. Ahora ustedes, ¿a qué están dispuestos? ¿A llevar una vida como de estos hombres fariseos? ¿O quieren llevar una vida verdaderamente de cristianos? La decisión es de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Yo no estoy aquí exhortando, ni mucho menos. Solo estoy exponiendo aquí algo que Dios trató con mi vida. Eso trató conmigo. Yo elijo qué vida quiero llevar hoy en día. O quiero llevar una vida de hipocresía, una vida de fariseo, una vida de religiosidad, o quiero ser un verdadero cristiano. ¿Cómo puedo ser un verdadero cristiano? Más adelante vamos a ver, porque el apóstol Pablo nos deja una enseñanza muy linda para que es digna de ser tomada en cuenta. En el versículo 27, con este acabamos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Hace años, muchos años atrás, un grupo de arqueólogos, con eso termino. Hace años atrás, un grupo de arqueólogos descubrió una tumba donde se encontraba un sarcófago. Y este sarcófago estaba cubierto de oro. Y al abrirlo al abrir el ataúd encuentran un cuerpo momificado. Y este cuerpo tenía una máscara de oro y una vestimenta, un traje tejido en oro, piedras preciosas, muy adornado. Y cuando ellos sacan esa máscara y abren ese manto, encuentran un cuerpo despedazado, un cuerpo totalmente putrefacto, un cuerpo descompuesto. Y en ese momento ellos sacan ese sarcófago, lo llevan y comienzan a estudiar y se dan cuenta que era el cuerpo momificado de un niño que en aquella época llegó a ser rey en Egipto, llamado Tutankamón. Era apenas un niño con una máscara impresionante de oro y unas vestiduras muy lindas. Por fuera, una hermosa máscara dorada de telas bordadas de oro, pero por dentro era un cuerpo putrefacto. Es así como llevaban su vida estos hombres. Y es así como muchos cristianos o religiosos llevan esa vida. Es así como llevamos muchas veces nosotros esa máscara. Llevamos una máscara para tapar nuestra pudredumbre. Llevamos vestimentas tan lindas y nos vestimos de santidad y por dentro somos seres podridos. Vivimos una apariencia y vivimos ante el mundo engañando a la gente, cuando en realidad nosotros estamos yendo derechos al infierno, ciegos. ¿Cómo podéis guiar a los demás? Esa máscara representa la injusticia. Esa máscara representa la hipocresía. Esas vestiduras lindas y hermosas que muchos vestimos. No hablo de estas vestiduras, hablo de nos vestimos de espiritualidad. Estoy hablando de vestiduras espirituales. Nos llenamos de orgullo muchas veces diciendo yo soy cristiano, cuando ni siquiera tomamos un tiempo para Dios. Hipócritas, ciegos, ¿cómo podemos guiar a los demás? Dios trata mucho esto con mi vida. Dios trata mucho con mi vida. Yo soy un hipócrita. En muchas veces, en muchas ocasiones, mi vida ha sido de esa forma. Pero hoy estamos a tiempo de cambiar. Hoy estamos a tiempo de tomar una decisión. Jesucristo está hablando a la multitud. Jesucristo habla a la iglesia. Jesucristo habla al pueblo entero. ¿Cuál es la decisión que tú tomas hoy en día? ¿O quieres seguir siendo religioso? ¿O quieres llevar una vida cristiana? Una vida verdaderamente cristiana. ¿Cuál es esa vida verdaderamente cristiana? Primera de Tesalonicenses. Ahí, con esto acabamos. Invito a los hermanos a ponerse de pie, vamos a estar orando. Pablo exhorta, Primera de Tesalonicenses,
Pablo exhorta a la iglesia, a los hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer versículos 19 en adelante. Interesante. Interesante tomar en cuenta. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Usted vio, muchas veces encontramos una iglesia apagada. ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese deseo de alabar, de glorificar a Dios? ¿Ahora se dan cuenta? Hipocresía. Adore a Dios. No apague el espíritu, mi hermano. Adore a Cristo. No apague ese espíritu. Mantenga encendido ese fuego, esa llama. Glorifique a Dios. Que no se apague el fuego de tu corazón, mi hermano. No menosprecie las profecías. ¿Cuántas veces se habla en la iglesia? Hay bendición. ¿Cuántas veces se habla aquí en la iglesia, mi amado hermano? Dios va a hacer algo grande en tu vida. Todo el mundo queda callado. Nadie dice amén, yo lo tomo, yo lo creo. Glorifique a Dios. Tome las profecías, no las desprecie. Tomémoslas. Mi hermano, Dios está hablando a esta iglesia. Mi hermano, Dios está hablándonos. Es tiempo de cambiar, es tiempo de transformar. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de dejar de ser religiosos. No apagues el espíritu. No es posible ver una iglesia apagada, mi hermano. No es posible ver, da tristeza ver una iglesia donde muchas veces tienen hasta miedo a aplaudir, batir o glorificar a Dios. Que no se apague el espíritu. Glorifique a Dios. Alábele. Exáltele. No tenga miedo, no tenga temor. Examine todo. Retenga lo bueno. En todo lugar, esta iglesia no es la excepción. Hay cosas malas, pero hay cosas buenas. Y esas hay que guardarlas. Lo malo hay que desecharlo. Es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Es necesario hierba buena y hierba mala que crezca juntas. El día de la cosecha Jesucristo va a tomar lo bueno. Y aquí se quedará lo malo. Aquí se quemará. Muchas veces estamos mirando lo malo y rechazamos lo bueno por estar atentos en las cosas malas. Ahí dice, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Oiga, presta atención, es importante. Esto hay que guardarlo en nuestras vidas y enseñarlo, practicarlo y enseñarlo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amado hermano, viva para glorificar a Cristo. En las luchas, en las pruebas, en las dificultades, recuerde, Dios está ahí. Dios está tratando con tu vida, Dios trata con mi vida. Dios está dándonos la oportunidad de vivir una vida especial para poder testificar, para poder enseñar. No podemos enseñar algo que no hemos vivido. ¿Quién vivió aquí ya una experiencia con el COVID? Hermano, ¿verdad? Ahora Él puede hablar y enseñarnos.
Yo con qué autoridad puedo decir, hermano, el COVID da esto, lo otro. Yo no sé, nunca me dio, gracias a Dios. Pero aquí hay un hermano, Dios le dio esa oportunidad. No es que Dios le mandó, pero Dios permitió esa oportunidad para que él pueda hablar, decir, mira, yo soy un testimonio aquí del amor, del amor de Dios, como Dios me ha libertado, Dios me ha salvado, Dios me ha librado de esta enfermedad. Son oportunidades. Gócese en la adversidad, gocémonos en las dificultades. Que no se apague ese fuego, que siempre estemos dispuestos a adorar a Dios, aún en las adversidades. Vamos a dar, mis amados hermanos.